Pues ya estamos de vuelta, ya hablamos un poquito, bueno, yo dije de música, pero finalmente hablamos de música, de fútbol, de reggaetón ahí en medio, pero ahora vamos a hablar de política, creo. Ya veremos por qué derroteros va esta charla que vamos a tener hoy y les presento ya a nuestros invitados. Carlos Lachica, abogado y además hombre de confianza de Juan Martel y miembro del staff, ¿no?, del gobierno del Ayuntamiento de Telde. Sí, podemos sí. decir. Buenas tardes. Buenas tardes. De momento así es, sí. Y Gregorio Viera, activista social. Sí, más o menos, todavía. O miembro del PSOE. No, yo soy un activista social y político. No, es que teníamos en el rótulo activista social. Sí. Pero no sé si ya podemos poner miembro del PSOE como... No sé en qué situación estás con... Yo sigo siendo un hombre de izquierda. Ajá. Que vota al PSOE. Y soy un activista social y político. Ajá. Ahí está bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Ese es el rótulo que debe ser. Vale. Pues bueno, vamos a empezar hablando de la política local, la de Telde. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué futuro le ven en las próximas elecciones a la composición del gobierno en Telde o a la composición de los concejales? ¿Entrará algún partido nuevo? ¿Se quedarán los que están? A ver, Gregorio, te cedo... Es futurista, bueno, la pelota es un poco de futurismo. La política es algo que es muy variable, sobre todo en la política municipal. En Telde, por ejemplo, siempre ha sido lo que yo he denominado un pueblo grande a la hora de sus conocimientos y de votar, ¿no? Es verdad que está más alineado en un momento determinado, más hacia lo que puede ser un progresismo de izquierda, Nueva Canaria, PSOE y demás, pero también en sus momentos estuvo también alineado hacia la derecha, más con Partido Popular, Ciuca y demás. Yo creo que Telde tiene una política incierta. La política no se ve lo mismo estando en el gobierno que en la oposición. Ahora que Carlos está, pues pertenece, como bien decía, pues a un asesor de un grupo político, más que el staff del gobierno. Ajá. En fin, él está más como asesor de un grupo político, de una persona de un partido político. Y es verdad que vemos la política de distinta manera. La política municipal es bastante difícil, ¿eh? Quien diga que la política municipal es coser y cantar no es verdad. La política municipal es de ahora para ahora y en este momento porque la gente demanda mucho de eso. Pero también es verdad que tienes que tener suficientemente cintura política para saber decir no puede ser ahora. Esto tendrá que ser en otro momento y sobre todo por los sacrificios que ha pasado Telde. Puedes criticar mucho a la política municipal porque nadie está a gusto con la política municipal y todo el mundo está a gusto con la política municipal. Parece una contradicción, pero la política municipal tiene ese encanto, tiene esa virtud de estar en ella y a veces contra ella, porque nunca está a la altura de tu perspectiva. Pero la política municipal es muy bonita, es algo que tú, si logras formar un equipo de trabajo coherente y convincente, es bastante bonita, aunque luego no te lo reconozcan. Y la política municipal tiene ese desagrado que luego no te lo reconocen. El futuro, el acuerdo que está ahora no era el mejor para Telde, para mí. Había otro futuro, otro presente de la política municipal que no pasaba por el grupo de gobierno que está ahora. Algunos miembros sí, pero no los grupos políticos que están en su totalidad. Creo que había otra fórmula posible. No fue posible, pues por los vaivenes, las carencias personales y toda esa historia. ¿Otra fórmula de las dos que se barajaron a última hora o otra diferente a esas dos que conocimos? Yo creo que había una natural que se daba y que se tenía que haber dado para seguir haciendo las políticas que Telde merecía para llevarse adelante. Los dos grupos más votados. Yo no quiero criticar con esto de que esta no crea que no sea buena para la ciudad, porque entonces hablaríamos de las acciones de cada partido y de cada persona dentro del grupo municipal. Yo no voy a criticar eso porque te digo que es bastante voluble y tú puedes reconocer que una persona hace un buen trabajo y otras personas no tanto. Pero es muy difícil la política municipal. Lo que te digo es que para mí, un hombre de izquierda, había otra fórmula posible para gobernar Telde. No fue posible por las carencias, por la luz y la sombra de personas que no hicieron posible ese gobierno. ¿Cuál es el futuro de Telde? Telde se merece un gobierno que atienda a las personas sobre todo. Yo no estoy hablando de siglas políticas, hablo de convicciones políticas de las personas que conforman un gobierno, en la cual tiene que saber que desde que se levanta hasta que se acuesta, es la política municipal, lo desagradable, es que tienes que pensar en mejorar la calidad de vida de las personas que están a tu alrededor. Y yo, porque no quiero llevarme todo esto, porque aquí está Carlos y puede hablar del gobierno, tú no puedes construir lo personal
si construyendo lo personal no vas a lo de nosotros. Tú te construyes el yo para ir a nosotros, para mejorar nosotros. Si no haces eso, no te dedicas a la política municipal. Bueno, una visión completa y global. No sé si tienes puntos en los que estás de acuerdo o no con Gregorio. Bueno, básicamente, además, yo siempre me río mucho con Gregorio, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, ni en lo personal, ni en ningún tipo de escenario como el que estamos hoy. Pero pese a que nuestras ideas políticas suelen diferir bastante, pero suelo estar muy de acuerdo con él, porque Gregorio para mí, ante todo, es una persona coherente. Entonces, la coherencia, que desgraciadamente no es una virtud muy extendida en nuestra sociedad, más cuando está en boca de un político, pues a mí me sorprende. En el caso de Gregorio no me sorprende porque lo conozco. Pero bueno, al grano, sí, básicamente estoy de acuerdo con él en el fondo, en el sentido de que la política local es política, pero es completamente distinta a la demás política, porque es la más cercana al ciudadano. El político local, o sea, los ministros, consejeros de gobierno autónomo y tal, por lo general no van por la calle y van saludando a los vecinos y todas estas cosas. En los ayuntamientos sí, los concejales, el alcalde, la alcaldesa en este caso, pues son suficientemente conocidos por los vecinos. Entonces, esa cercanía dota de cierta peculiaridad a la política local, y por eso también a veces las siglas y lo que son los idearios políticos de los partidos quedan a un segundo plano, porque entran ya otras cuestiones de naturaleza personal, y el político local, si quiere tener cierto éxito y si verdaderamente tiene esa vocación de servicio a la ciudadanía, pues muchas veces voluntaria o involuntariamente aparca las propias siglas en pro de intentar que la ciudadanía esté lo mejor posible. Entonces, bueno, con respecto al gobierno municipal, obviamente yo por la parte que me toca, como bien también matizaba Gregorio, yo más bien mi labor se desarrolla básicamente en cultura, ayudando humildemente lo que puedo a Juan Martel. Pero bueno, ha tenido, me imagino, visiones de todo tipo. Habrá gente que vea más luces que sombras. Yo creo que armónicamente. ¿Sabes qué pasa? Que la pandemia también, no solo al gobierno municipal, sino a todas las distintas entidades, nos ha hecho que la política en esta ocasión haya sido un poco rara, porque yo creo que ha mediatizado todo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Que también a nivel municipal se ven mucho las carencias, y más ahora en la situación de crisis que estamos, ¿no? Hablando de la mediatización y partidos políticos que vemos con éxito nacional, o cierto éxito, o entrando en muchos organismos, que no ha llegado al Ayuntamiento de Telde ni al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, ¿Vox podría llegar al Ayuntamiento de Telde? Porque estamos hablando de que la política local es muy diferente al resto de políticas. ¿En esto también se diferenciará? Podría llegar, date cuenta que las carencias de unos hacen posible las virtudes de otros. Y no digo que sea una virtud que entre un gobierno, por ejemplo, Vox, que no es ninguna virtud. Sobre todo la gente de izquierda nunca pensamos que Vox puede ser una virtud atendiendo a su criterio y a su programa político. Pero las carencias de uno hacen que la gente se alinee con otra fuerza porque no ven la respuesta que deben tener de historia. Yo no estoy hablando ahora de bloques de izquierda o derecha que lo podría hacer. Hablo de que cuando tú estás en política municipal, sobre todo, tienes que ser consciente que las decisiones que tú estás tomando están afectando a tu vecino de al lado, a tu vecino o tu vecina, en la cual tienes que tomarlo. Cuando hablamos de gobiernos municipales, lo que hace bueno a un gobierno municipal es su oposición. Y los gobiernos, claro, cuando tú tienes una oposición fiscalizadora, convincente, que presenta propuestas, que es capaz de alterar el transcurso del grupo político que gobierna, haciéndole que tome las decisiones que creen que esta historia, yo creo que por ahí va con el encaje suficiente para mejorar la calidad política de un municipio. Hablo en este caso de Telde, ¿no? Que es el más que nos ceñimos ahí que conocemos. ¿Y la posición de Telde no la ves ahí haciendo ese trabajo fiscalizador? Yo sí miro, yo no asisto a los plenos y nada, pero sí escucho los plenos cuando tengo la posibilidad de verlo, veo las entrevistas que suelen hacer y yo no creo que estemos en la altura que deberíamos de estar, sobre todo porque la fiscalización del gobierno no se hace con peroratas continuas, no se hace con subiendo la voz, utilizando palabras malsonantes para llamar la atención de un gobierno. Las propuestas tienen que ser claras y puestas sobre la mesa. Y sobre todo, yo lo hablaba antes con Carlos antes de entrar, sobre todo cuando es el discurso, cuando utilizas un discurso
que tú dices, este discurso, ¿a dónde quiere llegar realmente? Dices una cosa y la contraria, entonces yo no entiendo ese tipo de cuestiones. Y no creo que aquí tengamos que ser todos eruditos y tener una verborrea. No se trata de eso, se trata de ser coherentes. Y al menos coherente en aquello que dices y que tú haces lo que dices, ¿me entiendes? Y no estás argumentando cosas y lo contrario para desgastar un gobierno. No se trata de eso. Por eso te digo que la oposición para mí mejora al gobierno cuando es capaz de hacer una buena oposición. ¿Cómo lo ves? ¿Llegará Vox a no lo sé, llegará si los ciudadanos lo votan. Quiero decir, Vox ahora mismo a unos les gustará más y a otros menos, una opción política que hay dentro del arco político, y muchos dirán, pues también llegó Podemos, ¿no? Y también la gente vota por Podemos, incluso Podemos forma parte del gobierno, sin ir más lejos, de la comunidad autónoma nuestra en Canarias. Es decir, ¿llegarán? Pues si los votan, llegarán, y habrá que respetarlo porque son las reglas de la democracia. Aplicamos aquello de Pedro Cerolo, yo no quepo en su ideología, en su concepción de Estado, y usted sí cabe en el mío. Yo hablo de una serie de partidos que van en detrimento de los derechos de otros, ¿no? Como ha ocurrido en algunos. Nosotros nos vamos a manifestar en contra de derechos de terceros, vamos a favor de derechos de ciudadanía, y cuando alguien es capaz, sea el partido que sea, manifestarse en contra de derechos de otros de su propio Estado, en fin, para eso tenemos Urban y otra gente en Hungría, Polonia y demás por ahí, y sálvese nuestro Estado de tener gobiernos que nos lleven a esa situación. Bueno, es una reflexión personal. Claro, sí, ahí tendríamos que ver lo que es ciudadanía, ¿no? Claro, porque igualmente luego podrán decir, yo qué sé, los que estén en contra del aborto, que a ver los haylos, ¿no? Sí. Evidentemente, ellos también se consideran ciudadanía. Entonces, si hay determinados partidos del arco político que están en contra del aborto, pues ellos dirán que representan a la ciudadanía. ¿A qué ciudadanía? A las que están de acuerdo con ellos y tal. Entonces, es que todo es relativo. Lo único que yo digo es que a veces nos fustigamos frente a determinadas ideas y toleramos otras. No, yo creo que si lo toleramos, toleramos un poco todo, y que creo que en nuestro país existen unas leyes, un ordenamiento jurídico, y hay un sistema que teóricamente al menos pues dejaría fuera de juego a quien incumpla esas normas del juego. Entonces el caso es que todos jueguen con las mismas cartas de la baraja, y luego los ciudadanos son los que nota que Carlos Jurista ha dicho en el marco jurídico, ¿no? Y que cumplan y se cumplen. Y si cumplen, claro. Es así. Bueno, nos vamos a la política nacional a ver cómo ven ustedes algo que ha ocurrido durante este año. Fue la salida o la desaparición de Pablo Iglesias del panorama político. No sé cómo lo vivieron cada uno desde su punto de vista. Yo creo que son decisiones personales, y creo que se enfrentó a una posición cuando se quiso ir a lo de Madrid, porque creyó que iba a conseguir pues mayor apoyo que en Más Madrid, y Más Madrid le pasó por encima. De hecho, Más Madrid se convirtió en el principal partido de la oposición, superando inclusive al Partido Socialista, que había sido hegemónico en cuanto a estos últimos años en cuanto a oposición en Madrid, ¿no? Y él creyó que él con su persona podría pues elevar el techo que tenía Podemos en la Comunidad de Madrid, y se estrelló. Entonces no le quedaba otra que ante su fracaso que tener que dimitir, que dimitió, no sé por qué, porque viendo la política nacional, municipal, regional, que aquí no dimite ni Dios, ni Dios dimite, y que me perdonen los cristianos que utilizo, no es peyorativo, sino que aquí no se va nadie dimite, que él dimitiera y se marchara. Eso sí fue coherente en ese momento por hacerlo. Como también otro de su partido aquí en Canarias, que ha dicho, si yo no consigo 5.000 expedientes de tu historia, me voy, ahora dimite, porque precisamente no ha cumplido lo que prometió. No cumplas aquello que no digas aquello que no puedes cumplir después. Efectivamente, y se marchó. También es verdad, yo personalmente creo que nos hemos agraciado de algo, ¿eh? Ya no sé, sí, Pablo Iglesias en el gobierno era como un poco entrometido y un poco... El gobierno ahora tiene menos crispación política dentro del gobierno en cuanto a enfrentamiento, porque... Por la persona. Por la persona, porque Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias así, y no hay... Así un poco, Carlos. No sé si Carlos está de acuerdo. No, digo que no hay un enfrentamiento, al menos público, de las dos fuerzas. Vale, no ha salido el enfrentamiento afuera. No, hay en los partidos, pero no entre los líderes dentro del gobierno. Gregorio igual recuerda cuando
cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno. Después debe ser que tomó alguna pastillita o algo, porque estuvo mucho tiempo durmiendo. En cuanto a la salida, pues Gregorio lo ha explicado muy bien. Yo digo que se pasó de la frenada a la curva y se salió. Pero evidentemente yo creo que aunque la gente a veces yo creo que somos un poco masoquistas y nos gusta que nos hagan pupa, quiero decir, que nos mientan y que somos tontos y volvemos a votar siempre al que nos ha mentido. Pero yo creo que, por ejemplo, el éxito que tuvo en su momento el movimiento 15M, que fue donde salió Pablo Iglesias y su partido y demás y tal, pues claro, prometieron y abogaron por una serie de cosas que luego, sumando 2 y 2, 4, que tampoco hay que hacer grandes algoritmos matemáticos, pues yo creo que el que más, el que menos se dio cuenta de que nada. Entonces, yo creo que se sobrevaloró un poco a sí mismo y al final, pues, se vio un poco forzado a decir, bueno, pues me voy. Que no quiere decir que pasado mañana no vuelva, ¿eh? Ajá. Porque yo no veo extinguido el volcán Pablo Iglesias, no lo veo yo completamente extinguido a nivel político. Oye, Pero ¿lo ves como algo positivo, igual que Gregorio? Que haya desaparecido Pablo Iglesias de la política para mí nacional. Positivísimo. No sé si para Gregorio tanto. Él más o menos lo dijo. Sí, digo que se quitó la experiencia dentro del gobierno del enfrentamiento. Vale. De todas maneras, en ciencias políticas hay algo que se dice, que hablaba Carlos con respecto al voto, que los ciudadanos en cuanto al voto tienen memoria de pez. Sí. Te machacan, sí, se vota y luego votamos a alguien durante 4 años, mira que nos machaca y luego volvemos a votarle otra vez. O sea, es la memoria de pez que suele ser bastante selectiva en cuanto a la política. Bueno, tengo por aquí que alguien ha notado que en hace poquito en la provincia se publicó un reportaje del PSOE y de su gestión en el Canarias 7, perdón, y en la Canarias 7 también. Y notaban ausencia de Alejandro Ramos, el líder del PSOE en su momento en Telde, que fue candidato, ni en el texto, ni en fotografías. ¿Se debe esto a algo o simplemente es que ahí no tenía cabida? ¿Quieres que sea malo o que sea bueno? Porque siendo de los dos, te digo, yo no estoy en el PSOE de Telde, no sé quién hace. No, es la opinión que tengan ustedes. Sí, te entiendo perfectamente. Sin embargo, ¿creen que se debe a algo? Sé malo, Gregorio, sé malo. No sé malo. Yo creo que muchísimas veces se obvia cosas por la... En política hay mucha necedad. Y la gente me tiene que entender cuando lo digo. Hay mucha necedad, hay mucho necio en política. Y hay mucha gente que cree que la política es su ombligo y no es capaz de reconocer que otra persona, para mal o para bien, está ahí, con sus luces y con sus sombras. Y en política hemos pasado mucha gente con muchas virtudes, pero también con muchas carencias. Y tú cuando alguien hace algo tienes que saber reconocerlo y ponerlo en su justa medida, porque no te va a quitar más ni te va a dar menos. Yo por ejemplo no voy a defender a Alejandro Ramos, quíteme de mí de ahí, ni voy a defender al PSOE de Telde, ni a Soledad Hernández, que es su portavoz, a ninguno de los dos, porque en fin. Pero sí es verdad que yo reconozco el trabajo que hacen cada uno desde su ámbito, en sus capacidades, con sus luces y sus sombras, cada una en su ámbito lo que hacen. Soy capaz de reconocer lo que hacen algo, que hacen cosas para intentar mejorar la calidad de vida de la ciudad de Telde, cada uno en su ámbito. Pero no me puedo sustraerme de lo que se intenta decir, es que lo obvian a uno, bueno, pues por algo será. Pero no porque no creo que Alejandro haya hecho algo para no estar allí, ni siquiera ha hecho algo para no estarlo. Eso entra en las peleas familiares y personales de esta historia, que yo no estoy a favor de eso, porque hay que reconocer a la gente en su justa medida. Y entonces yo creo que es mediocridad política cuando anulamos a alguien porque creemos que puede enfrentarnos o que puede quitarnos a nosotros el puesto que tengamos. El puesto que tenemos en política no es nuestro puesto. Debió estar entonces en esas páginas. Si se hablaba de política municipal o de la política del PSOE de Telde, debería de estar porque es su secretario general. Le guste o no le guste, es su secretario general. Y como secretario general, y yo que pertenecía a este partido, y lo digo en el tiempo verbal exacto, que te lo estoy diciendo, ya que la pregunta, lo estoy diciendo en el tiempo verbal exacto. ¿Repite el tiempo verbal? El tiempo verbal dije, y yo que pertenecía a este partido, reconozco el trabajo que se hace muchísima gente y no puedes desnortarlo, pues, por cualquier cosa. Yo creo que le honra si se hubiese hecho las cosas como debe ser y ser coherente con respecto a esto. Yo no puedo obviar que en este gobierno de Telde está Carlos La Chica. Y aunque él esté asesorando a Juan Martel en cultura, yo en el cómputo total no puedo obviarle ni quitarlo a él, porque sería absurdo y de mediocre intentar quitarle a alguien el trabajo que hace, que te puede gustar o no, pero está ahí y lo hace. Por eso es que hay que utilizarlo con todas las personas.
Pues... Sí, eso de todas formas es muy típico en política. Quiero decir que los focos a veces... ¿Estrategia política? No, estrategia no. Lo que pasa es que en política hay muchas luchas intestinas, hay muchas luchas de gladiadores romanos y el foco no siempre apunta a los que tienen que apuntar, ¿no? Entonces, claro, que Alejandro pueda estar más o menos presente, Gregorio puede escribir una enciclopedia de eso porque era su partido y era su líder local aquí en Telde. Yo a Alejandro lo conozco lo justo y necesario, pero sí sé que en la política ni son todos los que están ni están todos los que son. Que se lo digan a Pedro Sánchez, que se fue a hacer la gira con el Renault, aquel, el Seat Ibiza, no sé qué coche era, por toda España y ahora está de presidente plenipotenciario varios años. Quiero decir, ¿quién le iba a decir al Pedro Sánchez de la gira en el utilitario por España cuando fue denostado por su propio partido y vamos a decir que exiliado ahí a las sombras tenebrosas, que después iba a ganar en Congreso, que después iba a llegar a presidente del gobierno? Nunca se sabe, ¿no? Pero yo estoy con Gregorio en una cosa, el valor a la gente se le tiene que dar el que realmente tenga. Lo que pasa es que la política para eso a veces es un poco injusta, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esos mensajes y ahora ya para despedirnos, un mensajito de Navidad, porque mañana ya es 24, no sé si le quieren decir algo a nuestros telespectadores, y yo antes me gustaría decirles que espero verles el año que viene, en 2022, aquí en el Mostrador de nuevo. Si lo admiten. Yo también lo espero. La invitación. Yo espero que así sea. Yo hace tiempo bien. que la estaba esperando. Bien. Me congratula hacerlo en víspera de Navidad. Claro. Me encanta venir al programa, sobre todo significando lo que significa. Significando lo que significa, no, es lo que significa el programa y lo que significa ustedes también para los medios como medio de comunicación para Telde. Siendo la víspera, yo solamente les quiero desear una cosa esencial, aparte de paz, ilusión, esperanza y toda historia: salud. En estos momentos, la situación que tenemos es salud. Salud. Y Carlos, ¿te sumas pues, a este mensaje? Claro, es que Gregorio siempre, además que conste que a mí siempre me gusta que me anteceda en el uso de la palabra, me gusta escucharlo, aprendo muchas cosas, pero estamos esencialmente de acuerdo. Son tiempos muy malos los que estamos viviendo ya desde hace un par de años para atrás y yo sé que a veces para la gente es difícil captar este mensaje o que puede sonar a vacío, o que está fuera de contenido, de contexto, porque la gente lo está pasando muy mal, no solamente en el plano de la salud, sino en el plano económico también, que a veces van de la mano, ¿no? Y entonces yo lo que deseo efectivamente que haya mucha salud y que siempre se pueda abrir la nevera, haya algo dentro que echarse a la boca, que se pueda pagar el recibo de la luz, en fin, que la gente podamos ir viviendo hasta que pase esta época y luego ya, pero que nunca perdamos la ilusión, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. La humanidad ha conocido muchas pandemias, muchas épocas de guerras, de cosas terribles y al final siempre termina saliendo el sol. ¿Veremos nosotros ese sol? No lo sé, pero alguno quedará para verlo. Entonces hay que trabajar con esa ilusión. De todas maneras, no hablamos de salud solo por enfermedad, hablamos de salud emocional, salud económica, salud familiar, hablamos de salud en su ámbito, bienestar. Hablamos de bienestar. Pues Carlos La Chica, Gregorio Viera, gracias por venir al Mostrador y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Venga. Bueno, nosotros ahora les dejamos dos saludos navideños, en este caso de Naira, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, y de la Banda Municipal de Música de Telde. Y a la vuelta ya estamos con Davina Gloria y con Yurena Ramos, maestra y psicóloga de aquí del Mostrador. Hola, soy Naira Alemán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y quería aprovechar estas fechas para desearles feliz Navidad y un próspero año 2022, que el año que viene sea por fin un buen año. A todos los espectadores del Mostrador, felices fiestas.